jóvenes, primero me refiero a ustedes porque creo que son lo más importante para todo lo que hoy día estamos circunstancialmente llevando adelante la labor educativa. Director, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Directora departamental, directores, muchas gracias también por elegir este colegio emblemático, por cierto, para poder dar este relanzamiento de algo que es tan importante para todos y que marca un desafío mucho más grande para nosotros los que estamos en la gestión educativa. Compañeros educadores, hoy día tenemos una generación de jóvenes que son muy diferentes a como éramos nosotros 53 años atrás. Muy, muy diferentes. Son jóvenes que han nacido en un mundo sobreestimulado, un mundo que tiene un exceso de información visual, audiovisual también, y contra eso nosotros de alguna forma tenemos que ser lo suficientemente creativos. La responsabilidad es nuestra, y solo nuestra, para poder captar en ellos esa pasión que decía acá el director por la lectura. La más elemental de las competencias, como dice la teoría, la lectura es la más elemental de las competencias. Si uno puede desarrollar una capacidad de poder comprender lo que lee, tiene un mundo abierto delante de sí. Obviamente en este país tenemos deudas muy importantes con la comprensión lectora, por ejemplo. ¿Verdad? Los últimos resultados educativos de 2015 y dentro de poco a fin de año se revelan los resultados del ENEP 2018. Nos decían que en el Paraguay, ya sea en tercer grado, sexto, noveno o tercero de la media, solamente uno de cada tres estudiantes tiene competencias suficientes en comunicación. Y eso es a nivel país. Y eso implica un desafío demasiado grande que tiene que hacernos rever y repensar cómo estamos encarando el tema de la lectura, de la comprensión lectora, de las letras básicamente en Paraguay. Entonces, este tipo de acciones son un esfuerzo deliberado, intencional, para poder hacer de la lectura un hábito y a través de ese hábito de la lectura también fomentar el hecho de que los jóvenes puedan mejorar su capacidad de comprender el resto de las disciplinas. De nada nos sirven las matemáticas, la historia, las ciencias o cualquier otra disciplina de ciencias sociales si uno no tiene la adecuada comprensión lectora capaz de poder hacer que la persona pueda comprender, entender, inferir lo que de alguna forma está escrito en las palabras. Así que contento estoy por esta iniciativa. Muchas gracias, directora. Es una iniciativa muy interesante. Creo que puede llegar a tener efectos positivos y eso va a depender del esfuerzo que pongamos nosotros los actores educativos en este proceso. A los jóvenes, muchas felicitaciones, ¿verdad? Porque ustedes son del cuadro de honor, supongo, ¿verdad? Entonces, felicitaciones a todos ustedes también por este paso que están dando. El próximo año ya van a estar saliendo de este colegio y dando un paso más definitivo en sus vidas. Y van a ver ahí, se van a pulsear seguramente cómo les fue en todas estas asignaturas que han tenido desarrollándose a lo largo de 12 o más años de historia académica. Así que les deseo éxito también a ustedes. Y a nosotros, a los actores educativos, les planteo de vuelta el desafío, les recalco que tenemos que repensar la forma en que estamos gestionando la educación. Repensar implica ponernos en el lugar, de alguna forma, del estudiante que tenemos hoy delante de nosotros. Un estudiante totalmente diferente, un estudiante que tiene características muy diferentes, y tratar de establecer estrategias del pasado con jóvenes diferentes. Creo que nos tienen resultados muy satisfactorios y estar a la vista del resultado de nuestro esfuerzo. Director, te encomendamos esa misión de reformular las estrategias pedagógicas para poder hacer que la comprensión y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más efectivo. Y bueno, y tras ese desafío estamos todos tratando de que en este país la educación mejore, la educación tenga un impulso sustancial, porque el factor clave para el desarrollo de los países está en la educación. Ustedes jóvenes, dentro de 20 o 30 años, van a ser quienes tomen las riendas de este país. Ustedes van a ser quienes este país va a tener la responsabilidad de poder llevar hacia el rumbo que ustedes decidan, pero tienen que estar formados para eso. Tenemos desafíos muy grandes, además de la calidad de la educación que decíamos recién y que todo el mundo sabe que hay mucho por mejorar. Otro de los grandes desafíos que tenemos delante de nosotros es la retención de los jóvenes en el sistema educativo. Jóvenes, ustedes son privilegiados. Los que están en el tercer año de la media son privilegiados y forman parte de un privilegiado 50% o un poco menos del 50% de jóvenes de la edad de ustedes que ha llegado a esta instancia. Más de la mitad de los jóvenes, si hacemos una pregunta a los jóvenes de la edad de ustedes y les decimos, ¿estás o no estás en el colegio? ¿Vas a terminar o no la media? Más de la mitad te responde, no, ya dejé el colegio, ya dejé la escuela. Esos son desafíos muy importantes y el país tiene en ustedes muchas esperanzas. El país, de hecho, confía en ustedes una enorme responsabilidad porque son parte del privilegiado 45%
que llega a esta instancia, y serán ustedes quienes en el futuro próximo, dentro de 20, 30 años, y eso llega volando, van a hacer que este país esté en manos de ustedes y lo van a conducir por el futuro que ustedes decidan en su momento. Nosotros estaremos de salida. Nuestra misión será darles a ustedes las herramientas para que puedan enfrentar ese futuro, y esperemos hacerlo con el mejor esfuerzo posible, con la mejor estrategia posible. Y este tipo de acciones son justamente el tipo de estrategias que debemos de implementar, innovar, debemos dejar básicamente de hacer siempre lo mismo e intentar hacer cosas diferentes. El director me decía que estaba corriendo, no estaba corriendo el director, yo camino rápido. Y así como camino rápido, hablo rápido también. Y eso implica también que en la educación no tenemos que perder tiempo. El próximo año, 125.000 niños van a entrar en primer grado de vuelta. ¿Qué de nuevo hay para ellos? Espero que haya algo nuevo, directora. Porque si no hay nada nuevo para esos 125.000 niños que el próximo año van a entrar en primer grado, seguramente los resultados que van a ellos tener dentro de 3, 6, 9 o 12 años van a ser exactamente los mismos que hoy tenemos, y eso a nosotros nos incomoda y nos plantea un desafío muy importante. Así que les felicito a ustedes por este esfuerzo, les felicito enormemente por acompañar esto, director, y espero que esto resulte aquí en el Pablo L. Ávila el puntapié inicial de un programa que pueda ser sumamente exitoso y que nos lleve justamente a mejorar los objetivos y los resultados en la comprensión lectora que es tan importante para todos. Así que muchas gracias y felicitaciones.